Yo nací el 10 de agosto de 1938. Eh, Mi padre se llamaba Florián Ames González y mi madre Zoila Cobian de Ames. Yo nací en Lima, pero mis padres ambos eran migrantes. Mi madre era de Cajamarca y mi padre de Junín. Mi madre era de una familia, digamos, clase media de la ciudad, tenía... Quizá eso puede venir ante una pregunta posterior, porque ya tuvo mucha inquietud política de joven. Mi padre era, digamos, de un distrito de Junín, se llama Ulcumayo, y era, digamos, de una condición económica un poco menor que la de mi madre, ¿no? Ambos habían migrado a Lima. Mi padre antes, creo que en los 20 y mi madre al comienzo de los 30. ¿Y qué recuerdos exactos tiene sobre ellos en torno a sus formas de ser, por ejemplo, ¿no? ¿A qué se dedicaban cuando usted era pequeño? Ya. Mi padre tenía una librería. Mi padre había tenido como empleo primero cuando llegó a Lima. Bueno, no sé exactamente si primero, pero su principal empleo había sido trabajar en una librería del Jirón de la Unión, que era pues el gran lugar y donde iban intelectuales o gente inquieta de la época. Me contaba que había conocido a Luis Alberto Sánchez de muchacho, por ejemplo, eh, y entonces le quedó el interés en los libros, pero claro, ya como medio de vida, él abrió una pequeña librería en el Jirón Cusco, que ahora es Emancipación, Ujú. eh, y luego en ese mismo Jirón, la librería que ya yo conocí, en la cual yo trabajé de muchacho, una librería, la librería Patria, especializada más bien en libros escolares, y esa era su actividad. Cuando yo era muchacho y estudiaba en San Marcos, con amigos, pusimos una sección universitaria de la librería para poder traer buenos libros y qué sé yo. Mi madre eh, era profesora, era profesora en un colegio importante de la ciudad, que no me acuerdo el nombre en este momento, el Colegio Nacional, y ella había sido de muchacha amiga de Magda Portal, que fue una, digamos, importante literata y además dirigente del partido aprista, que en ese momento pues era perseguido. Y entonces yo tuve desde la casa unas conversaciones con mis padres. Mi padre no había sido aprista, pero él me dijo que en los años 30, cuando creo que él fue al mitin en la Plaza de Hacho, de allá de la Torre, me dijo, cualquiera persona que era patriota, ciudadana, tenía mucha más simpatía por el APRA en ese momento. Y mi madre, por supuesto, mi madre me dijo que solo cuando ya ella se casó entendió que no era que ya no podía ser a la vez militante política, y que cuando la buscó Magda acá en Lima ya en los años 50, ella le dijo eso, le dijo, ya ahora ya no me toca estar en política, todavía tenía pues las costumbres sociales de la época, pero me pareció importante, mi madre de muchacha y en provincia hubiese sido una activista política. Ujú. ¿Y en algún momento le ha preguntado a su mamá cómo así nace este interés en política? Porque es bien curioso, ¿no? Sí. Ser mujer, interesarse en el tema y vivir en esa época, ¿no? Bueno, ella era muy clara en sus ideas, ella
donde nosotros decíamos como muchachos oligarquía, porque en la época de los 50, cuando cae la dictadura de Odría y el APRA pacta con el pradismo y digamos con la derecha, eran muy criticados y se hablaba entonces de la oligarquía pactando con el APRA o el APRA pactando con la oligarquía. Mi madre hablaba de los civilistas, pero me decía eso que tú llamas oligarquía, yo llamo los civilistas. Y eran, pues, ella me decía, ¿no? Eran los dueños del Perú y había mucha injusticia en el Perú. Entonces, la juventud era simpatizante del APRA y yo lo podía hacer. Ella era hermana mayor y creo que ella era, digamos, un poco lideresa de sus hermanas. Entonces, supongo que podía hacer, que podía tener libertad. Sus padres murieron jóvenes. Ujú. Pero no, ella tenía una inquietud política clara y la imagen de un país muy desigual yo la tuve desde ellos. Ujú, ujú. Y pasando a otro plano, quizá me podría contar algo ahora sobre su formación escolar, donde llevó la primaria, la secundaria. Los 2 primeros años de primaria los llevé en un colegio de barrio. Mis padres vivían ahí muy cerca digamos, bueno, también no lejos de San Marcos, vivían en el jirón que se llamaba Cusco y que ahora es Emancipación. Vivían cerca de Mesa Redonda, la calle Zamudio de ese jirón. Y ahí por ahí había un colegio chico de unas religiosas que tenían, creo que un colegio principal en Miraflores, pero tenía un colegio pequeño ahí. Yo estudié ahí los 2 primeros años y en tercero de primaria mis padres me pusieron en el colegio de la Inmaculada, que estaba en La Colmena, donde ahora está la Universidad Villarreal. Ujú. Y yo podía ir, claro, el primer tiempo me llevaban, me acompañaban, pero yo iba a pie de mi casa, eran 15 cuadras de mi casa al colegio, atravesando el centro de Lima. Y para ellos fue un esfuerzo ponerme en ese colegio, porque era un colegio para la época caro, pero ellos tenían mucha ilusión conmigo, porque era hijo único y ellos eran un poco mayores, se casaron un poquito mayores, entonces creo que yo tuve un hermano mayor de padre, pero que vivía fuera de Lima, entonces fui educado mucho como hijo único. Y claro, el colegio de la Inmaculada era un colegio de los padres jesuitas, cuyo, digamos, sistema de estudio era muy bueno. Éramos bastante bien formados, pero que, digamos, probablemente pues algo así como un tercio de los compañeros eran de un nivel económico alto, y eso se sentía en esa época en Lima. Yo terminé el año 54 el colegio, muy, muy amigo de mis compañeros de colegio, y lo sigo siendo hasta ahora, entre los que vivimos y nos vemos con frecuencia, nos vemos un par de veces al año, o una vez al año por lo menos. Ujú. Pero evidentemente yo sí sentía que yo no podía, por ejemplo, contar en el colegio, por lo menos de chico no podía contar que mi padre hablaba quechua, ¿no? Y que recibía a paisanos suyos y yo lo oía hablar en quechua, porque eran épocas muy discriminadoras, como ahora. La discriminación en el Perú se naturaliza muy fácilmente. Parece que no hay, porque aparentemente hay un trato hasta amable, ¿no? Nunca hemos tenido apartheid, pero, pero evidentemente era muy claro saber en ese momento, como me preguntó una vez un cura cuando yo tenía 9 años, me preguntó, ¿y de qué familia Ames eres tú?
Yo sentí que esa pregunta era agresiva para mí. Yo no sabía por qué, pero era un chiquillo, pero no me gustó la pregunta. O sea, sí tuve esa experiencia. Al mismo tiempo, como le digo, si no hubiera sido por la calidad de la enseñanza de los jesuitas, probablemente hubiera demorado más en tener una inquietud crítica sobre los temas sociales. Pero eso nos lo ganamos también a pulso los muchachos porque empezamos a darnos cuenta que teníamos una enseñanza franquista, pero que no todos los padres del colegio y todos nuestros profesores no eran franquistas. Entonces empezamos ya eso es una experiencia de secundaria, a fastidiar a los franquistas, ¿no? Sí, o sea, sí he tenido entrenamiento político desde muchacho, desde chico. Y digamos, enfocándonos en este asunto del franquismo y su presencia en la Inmaculada, ¿de qué forma se manifestaba? Que, digamos, nunca fue no tuve nunca una enseñanza en un marco políticamente derechista, pero sí en los cursos de historia y de historia universal, los, digamos, de 3 profesores de historia, por decir un promedio, 2 eran españoles, que entonces nos hablaban bien de Franco, nunca con elogio fuerte, o sea, se cuidaban. Pero claro, los esquemas conservadores, más sociales que políticos, sí estaban. Claro. Pero, y entonces en la Inmaculada estuvo Hasta que terminé quinto de hasta que medio. terminó varios años, ¿no? Sí, muchos años. 5 más, yo estudié sexto, o sea, 9 años. Wow, fueron varios. Mm. ¿Y qué es lo que me podría contar sobre la Lima de esa época, ¿no? Lima hasta comienzo de los 60, incluso mediados probablemente, todavía conserva un centro donde están las principales tiendas, donde la gente de dinero podía pasear por las calles del centro, ir a comprar. Y entonces es un centro donde diversos mundos se intercambian. Por la Colmena Izquierda se llamaba entonces, a 3 cuadras, como usted sabe bien, estaba el Parque Universitario y estaba la Casona. Uh-huh. Y ahí en esa cuadra estaban también cafés de bohemia que eran frecuentados por sanmarquinos, por intelectuales. Y entonces, qué sé yo, y en el Girón Azángaro está hasta ahí ahora la placa de donde en las represiones por la jornada de 8 horas que se dio en 1923, muere un dirigente sindical, no recuerdo el nombre en este momento. Pero entonces en el centro de Lima, como yo vivía yo 2 cuadras más allá de la avenida Bancay, para ponerlo en términos que ahora se entiendan, y digamos vivía entonces una cuadra detrás de lo que es, ¿qué cosa es ahora ahí? La Fiscalía de la Nación, lo que fue originalmente el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en ese trayecto de ir de mi casa, pasar la Bancay, atravesar el Jirón de la Unión, llegar a la Tacna, la avenida Tacna, y voltear 2 cuadras hacia la Plaza 2 de Mayo para llegar a mi colegio, yo atravesaba la ciudad. Y ahí siento que eso me ayudó mucho a mirar y darme cuenta, ¿no? de las particularidades de las cosas. También en ese Girón Azángaro estaba una librería, Mejía Vaca, quizá usted ese nombre lo ha escuchado, porque fue un editor también importante y un intelectual importante. Claro. Y Mejía Vaca, sí, Juan Mejía Vaca, yo lo conocí todavía. Y entonces usted tenía la historia
antes de los 20, 30, ocurriendo en esos lugares, ¿no? Entonces, eso era muy interesante. Y San Marcos, entonces, la casona era una casona admirada. Y yo le diría que yo extraño ahora que la universidad en general y San Marcos en particular hayan perdido centralidad, ¿no? En la vida del país, en la vida de la ciudad. Y creo que es significativo, que no es casual, ¿no? Y el tipo de cultura que hoy tenemos no valora el tipo de reflexión propia de un país sobre sí mismo, de una sociedad sobre sí misma. Y creo que allí el prestigio que tenía San Marcos era facilitado porque era súper visible por el lugar en que estaba. Claro, claro, su ubicación urbanística, ¿no? Y lo que prima Exactamente, en esa época. la ubicación urbana hacía que todo el mundo supiera que eso era la universidad, que era la primera universidad de América, etcétera, ¿no? Esa historia la sabía el pueblo limeño, digamos. Claro. Que los barrios Interesante todo eso. altos, que no estaban muy lejos, eran una zona bien popular. Ujú. Entonces, no era una Lima tan grande y entonces tan separada en ambientes sociales muy diversos, ¿no? Ujú, ujú. Eh, Me llama la atención cuando hace mención de que su padre hablaba quechua. Sí. Digamos, cómo se tomaba el tema en familia, lo llegó a aprender un poco. Mi padre no me lo quería enseñar. Bueno, sí me enseñaba, pero no me incitaba. Y yo soy tengo muy mal oído, siempre he tenido problemas con idiomas, ¿no? Ujú. Lo único que aprendí decentemente fue francés porque estudié en Bélgica y en Francia, pero, pero el inglés hasta ahora lo hablo mal, lo entiendo perfectamente y leo bien, pero tengo dificultades, entonces no fui bueno en quechua. Algunas palabras aprendí, por supuesto, pero no para hablar. Pero lo que me dice que es más importante es que efectivamente, ¿no? Efectivamente había una seguridad, digamos, de que lo extranjero, lo blanco, era superior y que nuestra población era inferior, eso es la cultura, pues, ¿no es cierto? Son modos de ver que cuando se hacen dominantes los comparte todo el mundo, los comparten también los mismos que lo sufren, que también consideran que son inferiores. Ujú. Es muy duro. Yo viví eso y claro, cuando yo paso a la universidad, cuando entro a San Marcos, mis 2 primeros años en San Marcos, yo conocía muy poca gente porque mis compañeros de colegio que estudiaban temas de humanidades estaban en la Católica, no en San Marcos. Y entonces yo hice amistad con los que me senté al lado en las primeras clases, que eran muchachos de extracción más media y popular, en fin, comunes y corrientes, digamos, y no del tipo de grupo que yo había tenido en la Católica, y yo me daba cuenta de esa diferencia, ¿no? Me daba cuenta, y era un tiempo todavía poco politizado, porque salíamos de una dictadura de 8 años. Ujú. Entonces el APRA empezaba a salir a la luz, pero los que entramos en 56 y vimos que había 2 muchachos que nos ayudaban mucho para ubicarnos y nos decían que nos iban a conseguir las copias mimeografiadas de los cursos. Eran muy buenas personas, no sabíamos que eran apristas que luego se presentaron y ganaron la elección de delegados estudiantiles. Eran muy buenas personas, pero el hecho, digo, es que había muy poca política. Entonces, cuando yo hablo de esta discriminación, no le estoy hablando de discriminación política, le estoy hablando de una forma de vida cultural de esa Lima, que todavía, digamos, fue la última época en que la alta clase peruana
republicana, que en parte era todavía heredera de familias de la colonia, tenía plena presencia y preponderancia. Por supuesto, había migración europea también ya importante, ¿no? Italiana, etcétera, ¿no? Digamos, para ya cerrar esta parte, ¿ha logrado conocer en alguna oportunidad Cajamarca y Junín? ¿Cómo es, digamos, ahí el encuentro con sus orígenes familiares? Ah, sí, claro, conocí Cajamarca a los 7 años porque mi madre me llevó, pero mi padre tenía un problema de salud, tenía una lesión que le impedía caminar bien y terminó en silla de ruedas su vida. Y entonces él nunca me pudo llevar a Ucumayo y yo sentía de que, digamos, él no insistía tanto en que yo fuera. Pero sí, de muchacho yo fui a conocer y estuve, por supuesto, encontré familiares allí y hasta hoy tengo una relación cercana con mi familia paterna y materna. Pero claro, por eso quizá es que he aludido a la diferencia social, porque sin ser muy grande, pero en esa época era distinto, ¿no es cierto? Venir de una región como Junín y un distrito de Junín, un distrito rural, era distinto venir de ahí, donde el quechua era el idioma predominante, que de venir de Trujillo o incluso quizá de la ciudad de Cajamarca, ¿no? Claro, claro, entre centros también hay diferencias, ¿no? Exactamente.